¿Es correcto que los siervos reciban el diezmo? ¿Es correcto que los hermanos den el diezmo? ¿Es bueno para los hermanos entregar estas ofrendas, diezmos? ¿Hay bendición? Bueno, obviamente que con esto surgen muchas cuestiones. Lo primero que deberíamos apartar es pensar en el diezmo, el diezmo de frutas, verduras, diezmo de animales, obviamente porque eso tenía un sentido en aquel tiempo, ¿verdad? Pero ojo que el diezmo no es solamente eso, el diezmo también se transforma en dinero. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Como les digo, muchas son las cuestiones que surgen con esto. Una de las cosas que se podrían pensar es que esto solamente tenía vigencia en tiempos del templo y refiriéndose, como les dije, exclusivamente a las ofrendas en alimento. Pero, ¿dónde encontramos la respuesta a qué es lo correcto en esto? La respuesta va a estar, obviamente, en los seguidores de Yeshua. Lo que los seguidores de Yeshua, sus apóstoles y discípulos, enseñaron e hicieron. Entonces, vayamos a lo que nos dice Pablo. ¿Qué nos dice Pablo de esto? La primera carta a los Corintios es uno de los textos que responden esta cuestión, y específicamente me refiero al capítulo 9. El contenido del capítulo 9, cuando ustedes lo leen, se divide en dos partes. Una en la cual Pablo establece lo que corresponde para los hermanos que sirven a los demás, y una la segunda en la cual establece él su situación particular con los creyentes de Corinto. Esto lo pueden leer ustedes por su cuenta, ¿sí? Yo lo voy a leer ahora el capítulo 9 porque es trascendente para entender esto. Y para entender un contenido sod, secreto, espiritual que hay detrás de esto. Vamos a leerlo. Anilóapos. No soy apóstol, y perdón, me sonreí porque cuando lo empecé a leer lo pensé en hibrid, de Anilo Shlehim. No soy apóstol, dice él. No soy libre, versículo 1. No he visto a Yeshua, el Adón, a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la Torá? Porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho. Como les dije, permítanme hacer este parate en la lectura. Como les dije, el capítulo 9 tiene una división entre lo que habla Pablo con respecto al siervo en general y lo que habla para su situación particular. ¿Sí? Vuelvo a leer. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, iba a decir ara, por eso me trabé, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como ustedes verán, hago hincapié porque nunca hemos analizado esto, la verdad, lo hemos analizado a nivel particular, lo hemos compartido con hermanos en particular, pero nunca lo dijimos públicamente en esto. Este capítulo 9, en primer lugar, se está refiriendo al desprecio que él había recibido en parte de su obra en Corinto. Había gente que lo negaba como apóstol. ¿Por qué? Porque no había sido de los primeros que habían caminado con el Señor. Por eso él establece primero su lugar, donde dice el versículo 2, dice, si para otros no soy apóstol, o
sea, si hay gente que no me considera apóstol porque no caminé con el Señor, para vosotros ciertamente lo soy, dice. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, Él sirvió como apóstol, siendo enviado precisamente por nuestro Señor Yeshua a ellos, a los goim, a los gentiles. Y dice luego, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, ¿qué quieren? ¿Que viva del aire? Versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? O sea, si en alguna medida me aportan para que pueda comer o beber, ¿acaso mi esposa no tiene derecho a comer eso también? Y los hermanos del Señor, y Kefas. Bueno, les aclaro que este Kefas no necesariamente es Pedro, ¿sí? Hay gente que puede pensar que es Pedro o no, la palabra, el nombre Cefas se usaba mucho, pero esto es secundario. Versículo 6. ¿O solamente yo y Barnabá no tenemos derecho de no trabajar? O sea, hay otras personas que pueden estar, porque sirven, pueden recibir un emolumento, una ayuda, pero Bernabé y yo estamos exentos de esto. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Fíjense, y ahora quiero hacer hincapié en dos versículos poco entendidos y realmente bellísimos, ¿sí? Versículo 8 y 9. Perdón, 9 y 10. Porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Observen ustedes que Pablo reafirma esto dicho, o sea, no tenemos un solo testigo en la carta a los Corintios, sino que reafirma lo dicho en su envío a Timoteo. Con lo cual, al decírselo a Timoteo, ¿sí? La carta a Timoteo es una carta universal. Esto tiene un sentido universal, no se refiere solamente a Corinto. Primera de Timoteo 5:18. 17:18, vamos a leer. Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, creo necesario explicar algunas cosas con respecto a esto. En primer lugar, no tienen por qué conocer, no tienen por qué ser de campo nadie, la mayor parte de la gente es de ciudad, no tiene por qué saber lo que significa trillar el trigo, ¿sí? Y cómo funciona la cuestión del bozal. Pero es importante saberlo para que se pueda entender el sentido alegórico de esto que nos está diciendo Pablo. Como les digo, como sé que no necesariamente todos pueden saber cómo es esto, voy a hacer algo y les voy a mostrar. Esto es un buey trillando. Como pueden ver, están los dos animalitos. Acá hay como un tablón, ¿sí? Esto es trigo, es el cereal. La señora está acá haciendo peso para que no se levante la plataforma. Acá ven a los bueyes conducidos. Este es el yugo. Esto es un buey trillado. Esto es en España. Muchas veces se hace esto para mostrarle a la gente, se hace como evento. Y acá ven que los animales, por su peso, como pudieron ver, vieron los dos animalitos, los dos bueyes, la parejita con el yugo, es el madero que tenían puesto arriba, es lo que se llama yugo, y habrán visto que los dos animalitos estaban conducidos, ¿sí? Atrás hay una plataforma, esta plataforma abajo tiene como unas puntas, no necesariamente clavos, sí son como unas puntas que van separando, lo que hacen es separar la paja del trigo. Lo primero que hacen es eso, van separando la pequeña corona del grano y se va separando de la paja. Luego es muy fácil
separar la paja y recoger el trigo. Es la mejor forma de trillar. Eso es trillar, ¿sí? También, obviamente, que esto en la actualidad se puede hacer a través de máquinas. Pero esto es lo que Pablo nos está, y lo que la Torá nos están simbolizando. Ahí el buey, por su peso, va caminando, con sus patas va aplastando y va separando las espigas, ¿sí? Y luego la plataforma que está atrás, que tiene que tener, en general, era la mujer o los chicos cuando crecían se subían sobre la plataforma, van haciendo peso para que no se levante, y esa plataforma debajo, que ustedes han podido ver, esa plataforma tiene unas puntas. Eso es el trabajo que hace el buey. En la mayoría del mundo, antes de la Torá, al animal que pisaba el cereal, se le ponía un bozal, se le ponía algo que impedía que el animal comiera. La Torá cambia esto, en Devarim, en Deuteronomio, y ordena que el animal podía comer del trigo, mientras iba trabajando, que podía comer. Lo cual es un cambio muy grande, ¿sí? Un cambio importantísimo. Ahora bien, esto tiene un sentido sod muy grande. Y obviamente el sentido alegórico, que es el que nos dice Pablo, ustedes lo entienden, ¿verdad? No hace falta dar una gran explicación. Pero esta frase, no pondrás bozal al buey que trilla, literalmente, o sea, traducido directamente, ¿sí? Del texto bíblico, si uno lo traduce directamente, es no amordazarás un buey trillando. Obviamente, amordazar es poner un bozal, ¿sí? Pero literalmente, o sea, no es para decir correcto, pero literal, ¿sí? Como si uno lo traduce directamente, es no amordazarás un buey trillando. Recuerden ustedes, lo que hace el buey es pisotear el cereal con sus patas y con su peso y arrastra este madero con las puntas. Lo que hace el buey es aplastar, aplastar y separar la paja del trigo. El buey no hace esto solo. Como ustedes han visto, el buey tiene que ser guiado y es dirigido por una mano que conoce bien el camino, ¿verdad? Porque si no, el buey se iría para otro lado. En esto podemos entender la figura de la imagen de Dios conduciendo al buey. ¿Sí? ¿Por qué Pablo habla de una compañera en este capítulo? Porque el buey no trabaja solo, ¿sí? El yugo, recuerden aquello, y por eso yo leí tanto el tema de las extranjeras, ¿sí? No pondrás yugo desigual, ¿se acuerdan? Uniéndose con los goim, con los gentiles. El buey no trabaja solo. En la imagen esta del buey trillando, y por eso Pablo nos habla de, ¿acaso no me es lícito llevar a mi compañera? El buey está trabajando con su compañera. En el caso puedo pensar en el pastor Elvio de Pacheco y su esposa, puedo pensar en Emiliano y Ximena, ¿sí? Puedo pensar en tantos ejemplos de bueyes que no están trabajando solos y que están siendo guiados por la mano de Dios. Recuerden ustedes en esta imagen que yo les mostré del pastor, del campesino, él va guiando a los bueyes. Podemos entender que estas personas que están trillando para Dios están siendo guiados por aquella mano. Ahora, recuerden ustedes también que en la imagen que les mostré, ¿sí? El buey no trillaba con sus patitas solamente, el buey pisaba, obviamente, y ayudaba a separar, pero tenía esa plataforma donde se encontraban las puntas. El bozal impedía que el animal pueda comer del grano, perdón. Pero espiritualmente, piensen ustedes en esto que les acabo de decir. Esto se puede traducir como no amordazarás un buey trillando. Espiritualmente, cuando simbólicamente el buey no puede participar del grano porque está amordazado, es como si se le estuviese colocando una mordaza a quien tiene el deber de enseñar y compartir la escritura. Que la persona que está a cargo de compartir la escritura, de enseñar, esté con un bozal, eso está implicando también que simbólicamente se le está colocando una mordaza que impide ¿qué? En el caso del que enseña, del que sirve. Si alguien tiene una mordaza en la boca, no puede hablar, no puede enseñar, no puede activar para servir a Dios. Creo que
el símbolo que Pablo nos está dando y el símbolo contenido en esto es bastante profundo y bastante interesante. Y como dije, realmente nunca hemos hablado de esto, pero yo creo que cuando uno lea ahora nuevamente este capítulo 9, va a tener un poco más de sentido lo que ocurre cuando a un buey se le coloca un bozal y se le impide que coma. No solamente se le está impidiendo comer, sino que se lo está amordazando para poder expresar aquello que tiene que expresar. Y no nos olvidemos que la tarea del buey es ir pisoteando para separar la paja del trigo.